Mi esposa dijo, no necesitas saber lo que pasa en un viaje de chicas. Por eso estás bloqueado hasta que llegue a casa. No reaccioné. Pero cuando regresó esperándome en el aeropuerto, descubrió quién la esperaba en realidad. ¿Sabes lo que dicen de la confianza? Es como la virginidad. Una vez que se pierde, no se puede recuperar. Y después de 10 años en este negocio, viendo cómo se desmoronaban las vidas de la gente a través del lente de mi cámara, creía haber visto todas las traiciones imaginables. Resultó que guardaba lo mejor para el final, y era estar sentada frente a mí en la mesa del desayuno, bebiendo café como si no se le derritiera la mantequilla. Isabella, mi esposa, mi supuesta ancla en este océano de mentiras y engaños en el que me he sumergido para ganarme la vida. Durante una década, creí sinceramente que era diferente. Llámame romántico. Diablos, llámame idiota. Pero en realidad pensé que había encontrado a la única persona en este planeta que no me apuñalaría por la espalda en cuanto me diera la vuelta. Verás, ser investigador privado no es precisamente una carrera que te fortalezca la fe en la humanidad. Cada día, documento el peor momento de alguien. Maridos infieles, socios malversadores, estafadores de seguros. Lo que sea. Probablemente tenga las fotos para demostrarlo. Me paso los días agazapado en coches de alquiler, siguiendo a gente que se cree lo suficientemente lista como para salirse con la suya. Alerta de spoiler, no lo son. Nunca lo son. La gente es tan predecible como el tráfico matutino y el doble de decepcionante. ¿Pero Isabella? Se suponía que era mi refugio. El único lugar donde podía dejar de actuar como investigadora paranoica y simplemente ser normal, humana, tal vez incluso feliz, si me sentía particularmente optimista ese día. Vivíamos en esta casa que compré tras un caso particularmente lucrativo que involucraba a un director ejecutivo de una empresa tecnológica y sus creativos métodos de contabilidad. Nada del otro mundo, claro. Solo un rancho de 3 habitaciones en un barrio tranquilo donde lo más emocionante eran las agresivas competiciones de la señora Henderson en el jardín de rosas. Era perfecto para nosotros. O eso creía. Isabella solía bromear diciendo que mi trabajo me había vuelto demasiado desconfiado. Ponía los ojos en blanco cada vez que revisaba las cerraduras automáticamente 2 veces antes de dormir o cuando echaba un vistazo al restaurante antes de sentarnos a cenar. No todos te quieren, cariño, decía, riendo como si yo fuera una especie de paranoica rara y adorable. Puedes relajarte conmigo. Y como un completo ingenuo, le creí. Bajé la guardia. ¿Te lo imaginas? ¿Yo? Un tipo que se gana la vida exponiendo las mentiras de la gente, cayendo en la mayor mentira de todas, que alguien podría amarme sin ningún propósito. A sus amigas nunca les caí bien, lo cual debería haber sido mi primera señal de alerta. Pero bueno, soy una escéptica profesional, no un adivino. Lauren Pierce era la cabecilla de su pequeño grupo. 2 veces divorciada, descontrolada como un tornado en un parque de caravanas y con la moral de una máquina tragamonedas de Las Vegas. Luego estaba Becca Nolan, con una personalidad de cartón mojado y siguiendo a Lauren como un cachorro perdido. Y Chloe Ramírez, la callada de mirada penetrante que parecía catalogarlo todo para el futuro. Me trataban como si fuera una especie de aburrida manta de seguridad con la que Isabella se había conformado. Dios mío, ¿no quieres algo de emoción en tu vida?, decía Lauren, sin siquiera molestarse en bajar la voz cuando yo la oía. Es tan seguro. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el peligro? Seguro. Esa palabra se convirtió en su arma favorita contra mí. Como si ser confiable fuera un defecto de carácter. Como si no engañar a tu esposa ni gastar la hipoteca en apuestas te hiciera menos hombre. Se reían como si estuvieran en el instituto, susurrando que Isabella se merecía a alguien más espontáneo. Debí haberme dado cuenta de que estaban echando la culpa. Debería haber visto las señales cuando Isabella empezó a volver a casa después de sus noches de chicas con esa energía inquieta, como si se hubiera alimentado de su descontento. Pero estaba demasiado ocupado haciéndome el esposo devoto, pensando que el amor y la lealtad realmente significaban algo. Entonces llegó el anuncio que lo cambió todo. Estábamos cenando, nada especial, solo comida china para llevar un martes por la noche, cuando soltó la bomba con la elegancia despreocupada de quien menciona el tiempo. Me voy a Miami con las chicas 5 días, dijo, sin siquiera levantar la vista de su melena.
Miami. 5 días. Con esa manada de hienas a las que llamaba amigas. Debí haber dicho que no en ese momento. Debí haber confiado en mi instinto, que gritaba más fuerte que un detector de humo con las pilas agotadas. Pero no. Quería ser el marido comprensivo. El tipo que confiaba en que su esposa tomaría buenas decisiones. Qué bien, dije. Porque al parecer soy masoquista. ¿Cuándo piensas ir? La semana que viene. Lauren encontró una oferta increíble en un hotel, y todos necesitamos un respiro de nuestras vidas aburridas. Ahí estaba otra vez, esa palabra. Aburrido. Como si nuestra vida tranquila y estable fuera un castigo que ella tuviera que soportar. Asentí como el tonto confiado que era. Incluso la ayudé a empacar esa maldita maleta. Lavé sus bikinis plegables que nunca había visto, comprados específicamente para este viaje. Debería haber sido otra señal de alerta, pero estaba demasiado ocupada apoyándola como para prestar atención a lo obvio. La mañana de su vuelo, la llevé al aeropuerto como un buen esposo. Estaba rebosante de emoción, revisando su teléfono cada 30 segundos y riéndose de los mensajes que no me permitían ver. Cuando le pregunté a quién le escribía, simplemente sonrió con esa sonrisa misteriosa y dijo, las chicas están emocionadas. Pero fue lo que dijo a continuación lo que debería haberme preparado para lo que se avecinaba. Estábamos en la puerta de embarque y me incliné para darle un beso de despedida. Un beso de despedida típico de una pareja casada. Cuando me puso la mano en el pecho y me miró fijamente a los ojos. ¿Sabes qué, cariño? No necesitas saber lo que pasa en un viaje de chicas. Por eso estás bloqueada hasta que llegue a casa. Cerrado. No, te llamo esta noche. O te mando fotos. Encerrado. Como si fuera un exnovio loco que podría acechar sus historias de Instagram. Sus palabras me dieron un puñetazo en el estómago, pero ella ya se alejaba, empujando la maleta hacia su puerta de embarque sin mirar atrás. Así, sin más, pasé de ser un esposo amado a persona non grata en una sola frase. Me quedé allí, en la terminal del aeropuerto, viendo a mi esposa desaparecer entre la multitud, y algo fundamental cambió en mi interior. El esposo confiado murió allí mismo, y el investigador, mi verdadero yo, el que había estado reprimiendo durante 10 años, abrió los ojos y se desperezó como si hubiera estado durmiendo la siesta más larga del mundo. 5 días de silencio absoluto. 5 días apartada de su vida, como si yo fuera una amenaza. 5 días para reflexionar sobre todo lo que había ignorado, cada señal de alerta que había descartado, cada señal de alarma que había silenciado porque deseaba desesperadamente creer en algo puro. Bueno, Isabella quería jugar. Quería excluirme de su vida. Bien. Bien. El juego está en marcha. Pero cometió un error crucial en todo esto. Olvidó exactamente a qué me dedico. Olvidó que soy muy bueno descubriendo la verdad, sobre todo cuando alguien se esfuerza tanto por ocultármela. ¿Sabes la hermosa ironía? Pasó 10 años diciéndome que era demasiado suspicaz, demasiado paranoica, demasiado desconfiada. Resulta que no sospeché lo suficiente. ¿Sabes qué diferencia a los aficionados de los profesionales en mi profesión? Los aficionados reaccionan. Gritan. Lloran. Tiran cosas. Hacen gestos dramáticos que no logran absolutamente nada, salvo quedar como lunáticos desquiciados ante la cámara de seguridad de alguien. ¿Profesionales? Respondemos. Calculadores, metódicos y siempre 3 pasos por delante de cualquier juego que los demás crean estar jugando. Así que cuando Isabella pronunció ese precioso discursito de «estás bloqueada hasta que llegue a casa», en el aeropuerto, hice un berrinche. Le rogué y supliqué como un héroe desesperado de comedia romántica persiguiéndola por la terminal. Ni hablar. Sonreí, asentí, le deseé un buen vuelo y volví a mi coche como el esposo comprensivo que había fingido ser durante la última década. Pero en el momento, y me refiero al preciso instante, en que salí del aparcamiento del aeropuerto, algo hizo clic en mi cerebro como si se accionara un interruptor. ¿El esposo amoroso, confiado y voluntariamente ciego? Se quedó en la terminal. Lo que me convenció fue el depredador que había tenido a raya durante 10 años. Verás, la gente no entiende lo que significa ser investigador privado.
Creen que todo es vigilancia glamurosa y enfrentamientos dramáticos, como una tontería de Hollywood. La realidad es mucho más insidiosa. Somos cazadores. Estudiamos el comportamiento humano como los científicos estudian las bacterias, objetivamente, metódicamente y sin el menor apego emocional al resultado. Aprendemos a leer a las personas como libros abiertos, a detectar las mentiras que ni siquiera saben que dicen, a predecir sus movimientos antes de que los hagan. ¿Y Isabella? ¡Qué dulce! La inocente Isabella, ¿quién creía que podía desaparecer en su pequeña fantasía de Miami durante 5 días? Acababa de entregarme el mejor caso de mi carrera. El camino a casa fue cuando realmente lo entendí. Durante 10 años, había estado jugando a las casitas con una mujer que se creía más lista que un tipo que se gana la vida desenmascarando mentiras. De hecho, creía que con solo anunciar su intención de desaparecer de mi vida durante 5 días yo me quedaría en casa como un buen chico, viendo Netflix y esperando a que volviera con alguna historia de mierda que se hubiera inventado. Qué adorable, cariño. De verdad. Es como creer que puedes ser más listo que un gran maestro de ajedrez jugando a las damas. Para cuando llegué a la entrada de nuestra casa, mejor dicho, a mi entrada, ya que mi nombre era el único que figuraba en la escritura, ya no pensaba como un esposo. Pensaba como lo que siempre había sido bajo toda esa apariencia doméstica. Un profesional al que le acababan de dar un blanco. Lo primero que hice al entrar fue servirme 3 dedos de bourbon. No porque estuviera devastado o desconsolado, aunque probablemente debería haberlo estado, sino porque esto iba a requerir una profunda reflexión estratégica y el bourbon me ayuda a concentrarme. Es como un suplemento de productividad para decisiones moralmente cuestionables. Entonces me senté en mi escritorio, el mismo escritorio donde había planeado operaciones de vigilancia contra docenas de cónyuges infieles a lo largo de los años, y empecé a pensar en Isabella como si fuera un sujeto cualquiera. ¿Qué sabía realmente de ella? ¿Cuáles eran sus patrones? ¿Sus debilidades? ¿Sus puntos ciegos? No se me escapó la hermosa ironía. Ella llevaba años quejándose de que mi trabajo me hacía demasiado desconfiado, demasiado analítico, demasiado propenso a suponer lo peor de la gente. Bueno, adivina qué, cariño. Acabas de darme permiso para dejar de fingir que mis instintos estaban equivocados. Empecé con lo básico. 5 días en Miami con las chicas. Un viaje caro para un grupo que siempre se quejaba del dinero. Lauren estaba de nuevo sin trabajo. Sorprendente, lo sé, y Becca trabajaba de recepcionista en una clínica dental. No era precisamente el tipo demográfico ideal para unas vacaciones de lujo en Miami. ¿De dónde venía el dinero? Y luego estaban los bikinis nuevos. Isabella había estado comprando más últimamente, comprando ropa que definitivamente no era para usar en nuestro tranquilo barrio suburbano. También cosas de diseñador. No sus ofertas especiales habituales de Target. ¿De dónde venía el dinero? Nuestra cuenta conjunta no mostraba compras inusuales, lo que significaba que o tenía una tarjeta de crédito secreta o alguien más estaba financiando su nuevo guardarropa. Lo del teléfono era otra señal. Llevaba semanas pegada a él, siempre alejándolo cuando pasaba y contestando llamadas en la otra habitación. El típico comportamiento de una infiel. Lo he documentado miles de veces en la vida de otras personas. El hecho de haberlo ignorado deliberadamente en mi propia esposa fue una ingenuidad conmovedora o una negligencia profesional. Probablemente ambas. Pero lo realmente impactante fue la actitud de su amiga hacia el viaje. La forma en que me habían estado mirando últimamente, como si supieran algo que yo desconocía. Las sonrisitas, las bromas privadas, como las conversaciones se interrumpían cuando entraba en una habitación. No iban de viaje de chicas. Eran conspiradoras. Y, según mi experiencia, las conspiraciones siempre dejan rastro. Saqué mi portátil y empecé a hacer lo que mejor sé hacer, investigar. Reservas de hotel, manifiestos de vuelos, registros en redes sociales. Hoy en día, todo deja una huella digital, y la mayoría de la gente es demasiado estúpida para ocultarla adecuadamente. Creen que borrar el historial del navegador los hace imposibles de rastrear. Es casi insultante lo amateurs que son. En 1 hora, tenía suficiente información para poner las cosas muy interesantes. ¿El hotel que supuestamente habían reservado a través de la oferta increíble de Lauren? Sí,
Eso era una tontería. El Mandarin Resort en Miami Beach no ofrece descuentos para grupos con presupuestos ajustados para recepcionistas. Pero si atiende a una clientela muy específica, el tipo de hombres que reservan suites en el ático y no preguntan quién los acompaña. La información del vuelo fue aún más reveladora. Se trataba de billetes reservados con diferentes nombres, pero todos pagados con la misma tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito que pertenecía a alguien llamado Richard Thornton. Una rápida verificación de antecedentes reveló que el señor Thornton era un banquero de inversiones muy casado y adinerado, con gusto por los juguetes caros y las mujeres jóvenes. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando comparé la lista de huéspedes del hotel con un software de reconocimiento facial que había adquirido por medios no oficiales. Porque la tecnología es maravillosa cuando sabes usarla, y yo me he propuesto saber usarla todo. Daniel Cross. Ese nombre me impactó como un tren de carga cargado de karma. El exprometido de Isabella. El que supuestamente le había roto el corazón hacía 5 años. El que, según ella, la había dejado devastada e incapaz de volver a confiar. El que había dedicado toda nuestra relación a ayudarla a sanar. Lo curioso de los corazones rotos es que tienden a recordar exactamente que los rompió. Y, al parecer, a veces buscan una gira de reencuentro. Así que ahí estaba, presentado en blanco y negro digital como un expediente. Mi esposa no había ido a Miami de viaje de chicas. Había vuelto con el hombre que nunca había superado, financiada por un idiota rico que creía estar comprando compañía para el fin de semana. La yo de antes habría quedado destrozada. La habría confrontado, le habría exigido explicaciones, tal vez incluso habría intentado arreglar las cosas, como en el sueño húmedo de un consejero sentimental. Pero mi antiguo yo había muerto en esa terminal del aeropuerto. Lo que quedaba era algo mucho más peligroso. Una investigadora profesional con recursos ilimitados, un profundo conocimiento del objetivo y absolutamente nada que perder. ¿Isabella quería desaparecer 5 días? ¿Quería apartarme de su vida como si fuera una molestia irrelevante? Perfecto. Porque, según mi experiencia, las mejores cacerías siempre empiezan cuando la presa se siente a salvo. Me había dado 5 días para trabajar con la conciencia tranquila. 5 días en los que no podría alegar que estaba siendo paranoico, controlador o desconfiado. 5 días en los que todo lo que descubriera sería culpa suya por haberme dejado fuera. Brindé con mi copa de bourbon por la casa vacía. Gracias por la ventaja, cariño. La vas a necesitar. El problema con los tramposos es que siempre se creen genios criminales cuando en realidad su nivel intelectual es el de niños borrachos. Se obsesionan tanto con su pequeño secreto que olvidan las normas básicas de seguridad operativa. ¿Y el equipo de Isabella? Eran tan sutiles como una banda de música en una biblioteca. El primer día de su aventura en Miami, Becca ya los estaba destapando más rápido que un participante de protección de testigos adicto a los realities. Verás, Becca es de las que creen que las redes sociales no son la vida real a menos que documente cada momento. Su Instagram era como un confesionario en tiempo real para los criminales más estúpidos del mundo. La primera publicación apareció alrededor del mediodía, una foto junto a la piscina con el texto, "Vibraciones en Miami con mis chicas. Sol, bebida tropical, hashtag, mejores amigas para siempre, hashtag, viviendo nuestra mejor vida". Bastante inocente, ¿verdad? Pues no. Porque mientras Becca intentaba parecer misteriosa y glamurosa, se olvidó de esa cosita llamada fotografía de reflejos. ¿Sabes qué pude ver perfectamente en sus gafas de sol de diseñador? El menú del bar de la piscina, con el logo del hotel incluido. El Resort Mandarin. Genial. Ubicación confirmada. Pero espera, la cosa se pone mejor. Porque 3 horas después, Lauren publicó una foto espontánea del grupo en lo que ella describió como una cena súper exclusiva en la azotea. Solo que la idea de Lauren de exclusividad aparentemente significaba publicar suficientes detalles de fondo para reconstruir la escena completa. ¿El cuadro en la pared detrás de su mesa? Una pieza distintiva que tardé exactamente 4 minutos en buscar en reversa. Me llevó directamente al comedor privado de la suite del ático. La misma suite registrada a nombre de Richard Thornton. Estaba sentado en mi oficina en casa, navegando entre sus migas digitales mientras comía las sobras de pizza, y no pude evitar reírme.
Estos idiotas estaban tuiteando en vivo sobre sus propios asuntos. Era como ver un documental sobre la naturaleza, sobre las gacelas más tontas del mundo metiéndose de lleno en la boca del lobo. Chloe, hay que reconocerlo, fue más inteligente en todo el asunto. Sus publicaciones estaban cuidadosamente seleccionadas. Nada de superficies reflectantes, fondos que la identificaran, nada de indicios obvios. Pero incluso Chloe tenía una debilidad. Era una criatura de hábitos. Durante los últimos 2 años, cada viernes por la noche, publicaba una foto del libro que estuviera leyendo, acompañada de una copa de vino y una descripción pretenciosa sobre autocuidado intelectual. Llegó el viernes por la noche, y efectivamente, allí estaba su publicación. El mismo ángulo, la misma copa de vino, la misma estantería al fondo. Solo que esta vez, no estaba en casa. La iluminación era deficiente. Demasiado cálida, demasiado cara. Iluminación de hotel. Y en la esquina del marco, apenas visible, estaba el borde de una tarjeta de información del hotel. Mejoré la imagen, la pasé por filtros, y listo, servicios para huéspedes del Mandarín Resort. Pero la verdadera obra maestra de la estupidez provino de la propia Isabella. Mi hermosa e inteligente esposa, que se creía tan detallista, tan indetectable. Me bloqueaba en todo, sí, pero se olvidó de las copias de seguridad automáticas en la nube para sus fotos. Verás, hace años creamos una cuenta familiar compartida para hacer copias de seguridad de las fotos de las vacaciones y documentos importantes. Nunca me había eliminado, probablemente se había olvidado de que existía. Así que, mientras estaba ocupada bloqueándome de sus historias de Instagram, cada foto que tomaba se subía automáticamente a nuestro almacenamiento compartido en la nube. Era como tener acceso directo a su infidelidad, cortesía del servicio de atención al cliente de Apple. ¡Y qué buena comida! Allí estaba Isabella, riendo en una mesa de blackjack, con la cabeza echada hacia atrás con esa sinceridad con la que solía reír conmigo. Solo que ahora se reía con otra persona. Un tipo alto y moreno la rodeaba posesivamente con el brazo, susurrándole algo al oído que la hacía reír como una adolescente. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero tenía suficiente información. ¿Sabes? Tengo un software de reconocimiento facial que pondría celoso al FBI, y una base de datos de contactos que incluye desde empleados del DMV hasta empresas de seguridad privada. Realizarle un análisis facial parcial al hombre misterioso solo tomó 20 minutos. Daniel Cross, de 34 años, promotor inmobiliario con demasiadas manos en la masa y una reputación de ahorrarse gastos que haría llorar a un profesor de geometría. Además, según mis registros, el exprometido de Isabella, quien supuestamente la destrozó hace 5 años al elegir su carrera por encima de su relación. Al parecer, la devastación tiene fecha de caducidad, y la suya acababa de expirar. Me recosté en la silla y me quedé mirando la foto un buen rato. Isabella parecía feliz. Realmente, genuinamente feliz, de una manera que no había visto en meses. Quizás años. Todo su lenguaje corporal era diferente, relajado, emocionado, lleno de vida. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante todo nuestro matrimonio y por fin pudiera exhalar. Eso debería haber dolido más. Debería haber sido como un puñal en el pecho o cualquier otra estupidez poética que la gente describe cuando descubre la traición de su pareja. En cambio, se sintió como una confirmación. Como obtener por fin la respuesta a una pregunta de examen que llevaba años dándole vueltas. Las fotos posteriores lo contaron todo. Daniel e Isabella cenando, tomados de la mano por encima de la mesa. Daniel e Isabella bailando en un club de lujo, ella abrazada a su cuello, él con las manos en su cintura. Daniel e Isabella caminando por la playa al atardecer, con aspecto de un maldito anuncio turístico de infidelidad. Pero la foto más reveladora fue la última de la secuencia. Isabella dormía en lo que obviamente era la cama de Daniel, vestida solo con una sábana y una sonrisa de satisfacción. La fecha y hora indicaban que fue tomada a las 3 de la madrugada, unas 6 horas después de que me enviara su último mensaje de «Te extraño, cariño». No se me escapó la hermosa ironía. Durante 10 años, Isabella me había acusado de ser demasiado desconfiada, demasiado paranoica, demasiado rápida para asumir lo peor de la gente. No todo el mundo te miente, decía. A veces la gente es solo lo que parece. Bueno, resulta que tenía razón en eso último.
Era exactamente lo que parecía. Una mentirosa, una infiel y una mujer que se creía lo suficientemente lista como para engañar a un investigador profesional. Pero esto es lo que realmente me impactó. No fue solo el engaño. Fue el elaborado engaño, la cuidadosa planificación, la forma en que construyó toda esta realidad alternativa donde yo era el marido aburrido y desconfiado del que tenía que escapar. Me convertiría en el villano de su historia para justificar su papel de víctima, quien merecía un reencuentro de cuento de hadas con el príncipe azul. Tan solo la planificación debió de llevar meses. Coordinando con Daniel, gestionando la financiación del Sugar Daddy a través de Richard, consiguiendo que sus amigos se sumaran a la historia de portada. No fue un momento de debilidad espontánea. Fue una campaña calculada, diseñada para humillarme mientras ella se alejaba cabalgando hacia el ocaso con su verdadero amor. Cerré mi portátil y me serví otro bourbon. Mañana era el segundo día de sus pequeñas vacaciones y tenía pruebas suficientes para destruirlos a todos. La cuestión no era si podría exponer su romance, eso era pan comido. La pregunta era qué tan creativo quería ser con la opción nuclear. ¿Isabella quería jugar? ¿Quería tratar nuestro matrimonio como si fuera un obstáculo incómodo para su felicidad? Bien. Pero había olvidado un detalle crucial en toda su cuidadosa planificación. Soy muy bueno en los videojuegos. Y siempre juego para ganar. ¿Sabes lo que dicen de la venganza? Es un plato que se sirve frío. Pero nunca mencionan que la verdadera diversión está en los preparativos. Mientras Isabella estaba ocupada jugando a las casitas con su exprometido en Miami, yo estaba en casa preparando una cena de 5 platos con consecuencias que haría llorar de orgullo a Gordon Ramsay. Verás, los aficionados creen que la venganza se trata de montar un escándalo. Se imaginan enfrentamientos dramáticos, peleas a gritos, tal vez alguna humillación pública en el plebes local. Eso no es venganza. Es solo teatro amateur que te consigue una orden de alejamiento y la reputación de exloco por la venganza real. Se trata de precisión. Se trata de comprender el ecosistema vital de tu objetivo y luego desmantelarlo sistemáticamente pieza por pieza hasta que se pregunte qué demonios pasó. Y el pequeño romance de Isabella había creado el ecosistema más hermoso que jamás había tenido el placer de destruir. Primera parada, Catherine Thornton, la inocente esposa de nuestro generoso benefactor Richard. La pobre Catherine no tenía ni idea de que su marido financiaba la escapada romántica de mi esposa. Era una respetada cirujana cardíaca del monte Sinaí, lo que significaba que era inteligente, exitosa y, definitivamente, no del tipo que toleraría las actividades extracurriculares de su marido una vez que se enterara. Pasé la mayor parte de la mañana del martes recopilando lo que me gusta llamar el paquete Catherine. Registros de vuelo que muestran que la tarjeta de crédito de Richard pagó los boletos de 4 mujeres a Miami. Reservas de hotel a su nombre para la suite del ático. Imágenes de seguridad del vestíbulo del hotel, donde se le ve registrándose con Lauren, quien aparentemente era su contacto designado para este pequeño arreglo. Y lo más destacado, fotos de él con Lauren en una cena íntima la noche anterior al viaje, con aspecto de estar negociando algo más que alojamiento vacacional. Lo bueno de ser investigador privado es que se desarrollan relaciones con personas que entienden el valor de la información. La abogada de divorcio de Catherine, Jennifer Walsh, era alguien con quien ya había trabajado, una experta en Armani que coleccionaba maridos infieles como si fueran trofeos. Le envié el paquete anónimamente, junto con una nota sugiriéndole que tal vez quisiera tener una conversación muy importante con su cliente sobre la protección de sus bienes. Para el miércoles por la mañana, el mundo de Richard estaba a punto de convertirse en un lugar muy interesante. El siguiente fue Daniel Cross, el chico dorado que creía poder regresar a la vida de Isabella como si los últimos 5 años no hubieran pasado. El problema de Daniel no era solo que se acostaba con la esposa de otro. Era que había construido todo su imperio inmobiliario sobre relaciones que podían desaparecer más rápido que una cerveza gratis en una fiesta universitaria. Había seguido a Daniel a lo largo de los años, en parte por curiosidad profesional y en parte porque nunca me creí del todo la historia de Isabella sobre su trágica ruptura. Resulta que Daniel había estado ocupado desde entonces. Su promotora inmobiliaria estaba involucrada en algunos negocios muy cuestionables, infracciones de zonificación que misteriosamente se pasaban por alto, permisos de construcción que pasaban sin problemas por procesos de aprobación que solían tardar meses, contratos municipales que parecían hechos a su medida.
Mi amigo periodista Marcus Rivera trabajaba en la sección de la ciudad para el periódico local y llevaba meses husmeando en las operaciones de Daniel, buscando la prueba irrefutable que lo destapara todo. Le di un regalo de Navidad adelantado, un desglose detallado del viaje de Daniel a Miami, incluyendo el pago de los gastos con la tarjeta de crédito de su empresa, justo a tiempo para que coincidiera con una importante audiencia de zonificación a la que debía asistir en persona. No te lo di yo. Se lo conté a Marcus mientras tomábamos algo en nuestro bar de siempre. Pero quizá deberías investigar dónde se pasan el tiempo ciertos promotores inmobiliarios cuando se supone que deberían estar defendiendo los intereses de los contribuyentes. Los ojos de Marcus se iluminaron como los de un niño que acaba de descubrir que Papá Noel existe y que está impartiendo justicia en lugar de juguetes. Para el jueves, la íntima relación de Daniel con el ayuntamiento se iba a volver muy pública, muy complicada y muy cara. Pero la verdadera joya fue lo que había planeado para la vida personal de Daniel. Verán, mientras estaba ocupado reavivando su romance con Isabella, aparentemente olvidó mencionarle un pequeño detalle a su actual novia. Emily Sanders, maestra de 3er grado, creía que Daniel asistía a un retiro de bienestar para centrarse en su crecimiento personal. Incluso le preparó refrigerios saludables para el viaje y le hizo prometer que le enviaría selfies meditando. Emily era justo el tipo de persona que no merecía ser un daño colateral en la crisis de la mediana edad de otra persona. También era exactamente el tipo de persona que quedaría devastada al descubrir que le habían mentido durante meses mientras su novio jugaba a las casitas con su exprometida. Podría haberle enviado las fotos y marcharme. Podría haber dejado que descubriera la verdad por un correo electrónico anónimo y dejar que afronte las consecuencias sola. Pero Emily se merecía algo mejor. Merecía tener cierto control sobre cómo se desarrollaba la situación. Así que me presenté en su escuela el miércoles por la tarde, durante su hora de almuerzo, con un sobremanila y un discurso cuidadosamente preparado. Emily, disculpa la molestia, pero creo que hay algo que debes saber sobre Daniel. La conversación que siguió fue una de las más difíciles que he tenido que hacer. Ver cómo se desmorona la cara de alguien mientras su realidad se reescribe en tiempo real nunca es fácil, incluso cuando sabes que es mejor que sepa la verdad. Emily pasó por todas las etapas. Negación. Ire. Negociación. Todo el ciclo del duelo condensado en unos 20 minutos en un aula vacía decorada con láminas del alfabeto y carteles motivacionales sobre la bondad. Pero lo que pasa con los maestros de primaria es que son más duros de lo que parecen. Para cuando terminé de mostrarle las pruebas, Emily había superado la devastación y se había adentrado en esa ira fría y calculadora que solo surge al darse cuenta de que te han tomado el pelo. Me dijo que estaba en un retiro de bienestar, dijo, mirando la foto de Daniel e Isabella bailando. Me ha estado enviando mensajes sobre meditación y batidos verdes mientras hace esto. Lamento que te hayas enterado así, dije, y lo decía en serio. Pero pensé que merecías saberlo antes de que regresaran y él intentara engañarte sobre dónde había estado. Emily se quedó callada un buen rato, luego me miró con esos ojos de maestra que probablemente hacen que los niños de 8 años que se portan mal confesen todo lo que han hecho. ¿Cuándo aterriza su vuelo?, preguntó. Se lo dije. ¿Y dijiste que esperaba que la recogieras? Asentí. Emily sonrió. Y era el tipo de sonrisa que sugería que Daniel había subestimado seriamente con quién se estaba metiendo. Quizás debería ser yo quien los conociera. Fue entonces cuando supe que esto sería incluso mejor de lo que había planeado. Porque el infierno no tiene furia como la de una mujer despechada, pero el infierno no tiene nada que envidiar a una maestra de primaria a quien alguien en quien confiaba le mintió. Me parece una idea brillante, dije. De hecho, creo que puedo ayudarte a que sea realmente memorable. Para el jueves por la noche, todo estaba listo. El abogado de Catherine estaba preparando los papeles del divorcio que congelarían los bienes de Richard antes de que pudiera firmar el acuerdo prenupcial. Marcus tenía su reportaje listo para publicar en cuanto aterrizara el avión de Daniel, y Emily tenía preparada una bienvenida muy especial para su novio mentiroso. Isabella pensó que volvía a casa con su aburrido y confiado esposo, que había estado esperando su regreso. En cambio, se dirigía directamente hacia una tormenta perfecta de consecuencias que haría que el huracán Katrina pareciera una suave lluvia de primavera. ¿Y lo mejor? Se lo había buscado ella misma.
Cada ficha de dominó que estaba a punto de caer había sido creada por sus propias decisiones, sus propias mentiras, su propia arrogancia al creer que podía ser más astuta que alguien cuyo trabajo es descubrir la verdad. Mañana iba a ser un día muy interesante. ¿Sabes qué es mejor que estar presente cuando el mundo de alguien se derrumba? Verlo desde la comodidad de tu sofá con un tazón de palomitas y un asiento en primera fila para el mayor desastre del mundo. Eso era exactamente lo que hacía el viernes por la tarde mientras el avión de Isabella descendía hacia lo que ella creía que sería su regreso triunfal a casa. No estaba en el aeropuerto. Imposible. Eso habría arruinado toda la hermosa coreografía que perfeccioné durante 3 días. En cambio, estaba sentado en mi sala, con la laptop abierta, viendo una transmisión en vivo cortesía de Tommy Chun, un consultor de seguridad que me debía un favor por un caso con el que lo ayudé el año pasado. Tommy se había posicionado con una vista perfecta de la puerta de llegadas, transmitiendo todo a través de una conexión cifrada que pondría celosa a la NSA. El audio se escuchaba con una claridad nítida. La voz de Tommy resonó en mi auricular. Más te vale que llegues en el momento justo, porque este sitio está a reventar. ¿Qué momento? Eso era todo en una operación como esta. El vuelo de Isabella debía aterrizar a las 3:47. Emily se había posicionado en la zona de llegadas a las 3:30, con el mismo aspecto que cualquier otra persona esperando a recoger a un ser querido, salvo que llevaba un cartel que convertiría el regreso de mi esposa en un anuncio de servicio público sobre los peligros de la infidelidad. Mi notificadora, Janet Rodríguez, estaba cerca de la cinta de recogida de equipaje, vestida como una viajera de negocios y con un aspecto tan amenazante como el de una bibliotecaria en una venta de libros. Janet llevaba 15 años entregando documentos legales y podía entregarlos con la precisión de un francotirador y la sutileza de un fantasma. Era el Miguel Ángel de la humillación legal. Y Marcus Rivera acechaba cerca de la salida con su fotógrafo, listo para documentar lo que estaba a punto de convertirse en la ruptura amorosa más espectacular en la historia del Aeropuerto Internacional de Miami. Vuelos en tierra. Tommy informó. Los pasajeros están empezando a salir. Puedo ver a su grupo objetivo a través de la ventana de la pasarela. Me incliné hacia adelante, observando la pantalla mientras los pasajeros comenzaban a llegar a la zona de llegadas. Viajeros de negocios con aspecto cansado. Familias reuniéndose entre gritos y abrazos. El caos habitual del aeropuerto. Entonces los vi. Isabella entró primero, con el aspecto de haber salido de la portada de la revista Vacation Barbie. Bronceado perfecto, vestido de verano de diseñador, un cabello que, obviamente, se había beneficiado de los tratamientos de peluquería de lujo que Daniel le había pagado. Estaba prácticamente radiante de esa satisfacción post-aventura que da después de 5 días pensando que has sido más lista que tu pareja. Tras ella venía el resto del grupo, Lauren pavoneándose como si fuera la dueña del lugar, Becca la seguía con suficientes bolsas de compras como para abastecer una pequeña boutique, y Chloe cerraba la marcha, con aspecto un poco más atento a su entorno que las demás, pero aún ajena a lo que les aguardaba. Se reían de algo, probablemente de alguna broma privada sobre su aventura, cuando Isabella sacó su teléfono. La vi fruncir el ceño mirando la pantalla, probablemente preguntándome por qué no le había enviado el típico mensaje de bienvenida. Me había desbloqueado en algún momento durante el vuelo, y el hecho de que no tuviera que esforzarme para contactarla claramente estaba alterando sus expectativas. Te está buscando, observó Tommy. Parece confundida porque no hay nadie para recibirla. Fue entonces cuando Emily dio el primer paso. Había pasado 1 hora con Emily la noche anterior, ayudándola a prepararse para este momento. Habíamos practicado su enfoque, su ritmo, incluso su expresión facial. El objetivo no era crear un episodio de Jerry Springer, sino causar el máximo impacto con precisión quirúrgica. Emily apareció ante Isabella, tranquila como un domingo por la mañana, sosteniendo la cartulina como si estuviera dando la bienvenida a un héroe de guerra. Solo que, en lugar de bienvenida, mostraba una foto ampliada de la copia de seguridad en la nube de Isabella. Ella y Daniel en esa mesa de blackjack, con él rodeándola con el brazo, ambos con aspecto de haber ganado la lotería. Sobre la foto, en letras mayúsculas legibles desde el espacio, Daniel se disculpa. Está ocupado explicándome esta foto. El efecto fue inmediato y devastador. Isabella se detuvo en seco como si se hubiera topado con un muro invisible. Se le borró el color tan rápido que pensé que se desmayaría allí mismo, en el suelo de la terminal.
Sus amigos la rodearon, intentando averiguar qué pasaba, pero Emily no había terminado. ¿Isabella Hayes? La voz de Emily se escuchó perfectamente en el audio de Tommy, dulce como un pastel y el doble de nítida. Soy Emily Sanders, la novia de Daniel. Bueno, fui su novia hasta hace una hora, cuando decidió confesarlo de sus pequeñas vacaciones. La gente a su alrededor había empezado a darse cuenta. La gente disminuía la velocidad, los teléfonos salían a la luz, ese inconfundible bullicio de drama público comenzaba a inundar la terminal. Isabella intentó decir algo, pero Emily levantó la mano como un policía de tránsito que intenta detener el tráfico en el centro. Oh, no te preocupes por las explicaciones. Emily continuó, con su voz de maestra de primaria, con la autoridad que hacía que los adultos se levantaran y prestaran atención. Daniel ya me lo contó todo. Que llevan meses planeándolo. Que me ha estado mintiendo mientras te ayuda a mentirle a tu marido. Sobre lo lista que te creías al bloquear a tu marido mientras jugabas a las casitas con tu ex. Fue entonces cuando Lauren cometió el error de intentar intervenir. Mire, señora, no sé cuál es su problema, pero... es mi problema. Emily le dirigió esa mirada de maestra a Lauren, y juro que pude ver cómo se encogía 7 centímetros. Mi problema es que pasé 5 años con un hombre que, al parecer, seguía enamorado de otra. Mi problema es que, mientras le preparaba bocadillos saludables para su retiro de bienestar, en realidad planeaba engañarme con una mujer casada. La multitud estaba completamente absorta. Los teléfonos grababan, la gente susurraba y la seguridad del aeropuerto empezaba a darse cuenta. Pero Emily no había terminado. Se volvió hacia Isabella, que parecía querer hundirse en el suelo y desaparecer para siempre. Lo curioso es que Daniel pensó que volverías con él. Pensó que por fin dejarías a tu marido y escaparías juntos como en un cuento de hadas. La sonrisa de Emily era penetrante. Imagínate lo sorprendido que se quedó cuando aparecí en su apartamento esta mañana con todas las pruebas de tu pequeño romance. Imagínate lo sorprendido que se quedó al descubrir que tu marido lo sabía todo. Fue entonces cuando Isabella recuperó la voz, aunque le salió más como un graznido. ¿Qué? ¿Cómo que lo sabía todo? La sonrisa de Emily se ensanchó. Ay, cariño, tu marido ha estado viendo cómo se desarrolla todo esto. ¿De verdad creías que podrías engañar a un investigador privado? ¿De verdad creías que esas publicaciones de aficionado en redes sociales no lo llevarían directamente a ti? Vi la cara de Isabella pasar de confusión a comprensión y terror absoluto en unos 3 segundos. Empezaba a comprender que no era una coincidencia. Estaba orquestado. Esto estaba planeado. Era justicia con un toque de humillación pública. Fue entonces cuando Janet hizo su entrada. Mi notificador apareció junto a Isabella como si la hubieran teletransportado desde la nave espacial Enterprise. Isabella Hayes, has sido notificada. El sobremanila apareció en las manos de Isabella antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Dentro había documentos de desalojo, una orden de alejamiento y un desglose detallado de cuántas pruebas tenía de su infidelidad. ¿Qué es esto?, susurró Isabella, aunque su voz se oyó perfectamente entre la multitud que ahora formaba un círculo disperso. Fue entonces cuando a Isabella le fallaron las piernas. Cayó de rodillas allí mismo, en pleno aeropuerto internacional de Miami. Bolsas de diseñador esparcidas a su alrededor como los restos de sus mentiras cuidadosamente urdidas, sollozando mientras desconocidos grababan su colapso para la posteridad. ¿Sus amigos? Lauren ya se estaba alejando, probablemente calculando cuán rápido podría distanciarse de este desastre. Becca lloraba casi tan fuerte como Isabella, y Chloe intentaba arrastrarlas hacia la salida más cercana. Pero Isabella no se iba a ninguna parte. Estaba atrapada en medio de la terminal, rodeada por la evidencia de su propia estupidez, mientras Emily se alejaba con la cabeza bien alta y Janet desaparecía entre la multitud como la profesional que era. Hermoso trabajo. La voz de Tommy llegó a través de mi auricular. Fue mejor que la televisión por cable. Cerré mi portátil y me serví un bourbon de la victoria. Isabella llevaba 5 días queriendo borrarme de su vida. Misión cumplida. Estaba a punto de que la bloquearan de mi vista para siempre. ¿Sabes lo bonito de un plan perfectamente ejecutado? No es solo la explosión inicial.
Es ver cómo las ondas de choque se propagan como una lluvia radiactiva, arrasando con todo a su paso. Mientras Isabella sufría su colapso público en el Aeropuerto Internacional de Miami, el resto de mi demolición, cuidadosamente orquestada, apenas comenzaba. La primera ficha de dominó cayó exactamente 18 minutos después de que Emily terminara de destrozar el ego de mi esposa frente a media terminal. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus Rivera. Historias en vivo. Sitios web colapsando por el tráfico. Tu hijo Daniel está a punto de tener un día pésimo. Abrí el artículo en mi portátil, y caramba, Marcus se había superado. El titular por sí solo era una obra maestra. La escapada de los promotores inmobiliarios a Miami coincide con la ausencia de la audiencia de zonificación. Los contribuyentes pagan una factura por un triángulo amoroso. El subtítulo era aún mejor. El viaje de negocios de Daniel Cross se reveló como una reunión romántica con una mujer casada mientras el ayuntamiento esperaba su testimonio. Marcus había investigado a fondo. El artículo expuso toda la cuestionable relación de Daniel con el ayuntamiento, incluyendo una cronología que mostraba cómo su viaje de negocios de emergencia a Miami coincidió perfectamente con 3 audiencias municipales distintas en las que su presencia no solo era esperada, sino legalmente obligatoria. El broche de oro fue una cronología fotográfica que mostraba la evolución de Daniel, desde ciudadano preocupado por el desarrollo responsable en la reunión del ayuntamiento del lunes hasta reírse en una mesa de blackjack con una mujer casada el miércoles por la noche. Pero la verdadera opción nuclear era el colapso financiero. Marcus, de alguna manera, había conseguido los registros de la tarjeta de crédito de la empresa de Daniel, legalmente, estoy seguro, mostrando miles de dólares en cargos en Miami por todo, desde áticos hasta joyerías. Todo esto mientras la empresa de Daniel facturaba simultáneamente a la ciudad honorarios por consulta en esas mismas fechas. La sección de comentarios ya era un desastre de contribuyentes furiosos que exigían investigaciones, miembros del ayuntamiento que se distanciaban de Daniel más rápido que ratas abandonando un barco que se hunde y la competencia empresarial de Daniel expresando su conmoción y decepción en un lenguaje que, más o menos, se traducía en que siempre supimos que este tipo era corrupto. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número que no reconocí, pero el código de área era Miami. En contra de mi buen juicio, respondí, hijo de puta. La voz de Daniel era justo lo que esperaba, pánico, ira y esa desesperación que surge al ver cómo tu vida se derrumba en tiempo real. Sé que eras tú. Daniel, ¿qué tal te va en Miami, amigo? Mantuve la voz alegre, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. He oído que has tenido unas vacaciones geniales. No me hagas bromas. Isabella me contó lo de tu pequeña treta en el aeropuerto. Te crees muy listo, ¿verdad? Lo bonito de la gente culpable es que siempre asume que todos los demás son tan vengativos como ellos. Daniel no podía concebir la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, él mismo se hubiera buscado todo esto al acostarse con la esposa de otro hombre y mentirle a su novia. Creo que soy todo lo listo que necesito ser, dije. Por cierto, ¿cómo se está tomando Emily la noticia? Supongo que habrá pensado en tu retiro de bienestar. El silencio al otro lado era tan absoluto que pensé que se había cortado la llamada. Entonces volvió la voz de Daniel, más baja ahora, con ese tono derrotado que significaba que por fin empezaba a comprender la magnitud de su problema. Se fue, se llevó todas sus cosas y se marchó. Ni siquiera contesta mis llamadas. Escandaloso. Es casi como si a la gente no le gustara que le mintieran. Esto no ha terminado, dijo Daniel, pero ya no le entusiasmaba. Parecía un hombre que acaba de darse cuenta de que se está ahogando y nadie le está dando un salvavidas. De hecho, Daniel, creo que sí. Mira, mientras estabas ocupado jugando a las casitas con mi esposa, yo estaba ocupado documentando cada cosa que hiciste. Cada mentira que dijiste. Cada ley que rompiste. A cada persona que traicionaste. Así que esto es lo que va a pasar, te mantendrás alejado de Isabella. Vas a dejar a Emily en paz. Y vas a rezar para que el fiscal de la ciudad no decida usarte como ejemplo. Colgué antes de que pudiera responder. Que se dejara llevar por su propio caos un rato. Pero Daniel solo era el aperitivo. El plato principal era Richard Thornton, y según mis fuentes, su día estaba a punto de empeorar muchísimo. Resultó que Catherine Thornton era todo lo que esperaba y mucho más.
6 horas después de recibir mi paquete anónimo, no solo había solicitado el divorcio, sino que había conseguido congelar las cuentas de Richard, obtener una orden de alejamiento y contratar a un contable forense para rastrear cada centavo que había gastado en sus actividades extracurriculares. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez de Jennifer Walsh, la abogada de Catherine. No sé quién eres, dijo Jennifer sin preámbulos, pero me acabas de entregar el divorcio más limpio que he visto en 20 años. Richard ya está rogando por llegar a un acuerdo extrajudicial. Solo soy una ciudadana preocupada que cree en la fidelidad conyugal, dije. Jennifer se rió, con la risa de una mujer que había visto suficientes maridos infieles como para reconocer un golpe profesional en cuanto lo veía. ¿Verdad? Bueno, tu preocupación acaba de asegurarle a mi cliente unos 15 millones de dólares en bienes y la custodia total de sus hijos. Richard vivirá en un monoambiente y pagará pensión alimenticia hasta los 90 años. No le podría pasar a nadie mejor. Lo bueno es que está tan asustado por la exposición financiera que está echando a todos los demás por la borda. Me dio una declaración completa sobre cómo Lauren Pierce lo contactó para financiar el viaje a Miami, con detalles completos sobre ella y sus servicios, a cambio de su generosidad. Lauren, con tanta emoción, casi me había olvidado del amigo cabecilla de Isabella. Servicios. Digamos que Lauren ha estado complementando sus ingresos de maneras que harían llorar a su madre. Richard tiene recibos, fotos, mensajes de texto, todo lo necesario. Básicamente me ha dado pruebas suficientes para destruir su reputación en 3 círculos sociales diferentes. Esto fue mejor de lo que me había atrevido a esperar. Lauren no era solo un daño colateral. Estaba a punto de convertirse en la prueba de un divorcio muy público que expondría su negocio paralelo a todos a quienes alguna vez había intentado impresionar. Las repercusiones ya estaban comenzando. A las pocas horas de publicarse el artículo, los socios de Daniel convocaron reuniones de emergencia. Sus contratos municipales estaban siendo revisados, a la espera de una investigación. Sus proyectos de desarrollo se enfrentaban a retrasos repentinos en la tramitación de permisos que probablemente durarían hasta la muerte térmica del universo. El adinerado novio de Lauren, Duhour, ya la había dejado después de que el abogado de Richard, amablemente, compartiera algunos de esos recibos con el suyo. Becca estaba pasando por su propia crisis, al darse cuenta de que su participación en todo este lío estaba a punto de costarle el trabajo en la clínica dental donde trabajaba. Resultó que su jefe era el dentista de Richard y no le hacía ninguna gracia que su recepcionista estuviera involucrada en el escándalo matrimonial de su paciente. Incluso Joe, que intentó ser astuta y sutil durante todo el asunto, estaba lidiando con las consecuencias. Su esposo había visto las noticias y le hacía preguntas muy directas sobre cómo su esposa podía permitirse esos caros hoteles de Miami con el sueldo de una profesora. Pero lo mejor fue que nada de esto fue culpa mía. No había obligado a Isabella a engañarla. No había obligado a Daniel a mentirle a Emily. No había convencido a Richard de financiar toda la operación ni a Lauren de venderse para financiar su estilo de vida. Lo único que hice fue documentar sus decisiones y asegurarme de que las personas adecuadas las conocieran. Ellos mismos construyeron este castillo de naipes. Yo solo les di una brisa suave. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El mensaje era breve y conciso. Lo siento. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. Isabella. Me quedé mirando el mensaje un buen rato y luego lo borré sin responder. Perdón no iba a arreglar esto. Perdón no iba a deshacer 5 días de mentiras, ni borrar las fotos de ella con Daniel, ni reconstruir la confianza que había pasado años destruyendo sistemáticamente. Perdón era solo otra palabra para decir que me atraparon, y ya no me arrepentía de las decisiones de los demás. ¿Sabes qué es más satisfactorio que ver cómo se quema el mundo de alguien? Asegurarte de que no pueda volver al tuyo cuando las llamas se apaguen. Mientras Isabella probablemente estaba sentada en su habitación de la infancia, mirando su teléfono y preguntándose por qué no respondía a sus mensajes cada vez más desesperados, yo estaba ocupado realizando el exorcismo de relaciones más completo de la historia del divorcio moderno. Verás, la mayoría de la gente aborda el final de un matrimonio como si estuvieran ordenando un armario. Ordenan el bagaje emocional, conservan los buenos recuerdos, tal vez intentan seguir siendo amigos por lo que teníamos. Esas son tonterías de aficionados que dejan la puerta abierta a futuras manipulaciones. Cuando termino algo, se queda terminado.
Para siempre. Irrevocablemente. Como si nunca hubiera existido. Empecé con la casa. Nuestra casa. Olvídate de eso. Mi casa, ya que mi nombre era el único que aparecía en la escritura, la hipoteca y todas las facturas de servicios. Isabella nunca se había preocupado por las cosas aburridas de los adultos, como la propiedad legal, y prefería jugar a las casitas mientras yo me encargaba de las responsabilidades reales. ¡Qué suerte la mía! El sábado por la mañana, mientras Isabella, presumiblemente, explicaba a sus padres por qué su hija, tan exitosa, se había quedado repentinamente sin hogar y sin trabajo, había un equipo de mudanzas en casa. No cualquier equipo de mudanzas. Estos tipos se especializaban en lo que llamaban reubicaciones tácticas. Podían empacar todo el equipaje de una persona y sacarlo de la casa en menos de 4 horas, dejando solo marcas de vacío en la alfombra. Ya había identificado todo lo que pertenecía a Isabella. Su ropa. Sus libros. Su colección de velas aromáticas, que hacían que nuestra habitación oliera a baño de Body Works, explotó. Sus diversos aparatos de ejercicio, que había usado solo 2 veces antes de convertirlos en decoración costosa. Todo fue a parar a cajas etiquetadas con la dirección de sus padres. Incluso las cosas que técnicamente eran nuestras. No quería que nada se contaminara con su presencia. El jefe de equipo, un tipo llamado Mike que parecía capaz de levantar un Buick en press de banca, silbó al ver mi organigrama. ¡Rayos! Tienes todo categorizado, hasta las horquillas individuales. Esto es personal. Muy. Dije, mientras observaba a su equipo desmantelar eficientemente 10 años de lo que creía un matrimonio. Quiero que desaparezca todo rastro de ella. Si la tocó, si le habló o si me la recuerda, desaparece. Mike asintió como si ya hubiera visto esta película. El especial de Tierra Quemada. Entendido. ¿Y qué tal las fotos y demás? Le di una segunda lista. Fotos de la boda, de las vacaciones, cualquier cosa con su cara. Todo empaquetado y enviado. Me quedo con la casa, pero quiero que parezca que nunca existió. Horas después, ya estaba hecha. La casa parecía una exposición de muebles. Limpio, organizado y sin ninguna personalidad. Perfecto. Recorrí las habitaciones vacías, buscando cualquier rastro de la existencia de Isabella, y encontré justo lo que buscaba. Nada. Bueno, casi nada. Solo conservé una cosa. Una foto de un solo fotograma de nuestra luna de miel en Italia. No porque me sintiera sentimental, sino porque pensaba quemarla. Algunos rituales requieren accesorios físicos. Mientras los de la mudanza se ocupaban de las pruebas materiales, yo estaba ocupado borrando la huella digital. Cuentas bancarias conjuntas. Cerradas, con el saldo restante transferido a mi cuenta personal. Tarjetas de crédito compartidas. Canceladas, con Isabella eliminada como usuaria autorizada. Pólizas de seguro. Se actualizó para eliminarla como beneficiaria. Contactos de emergencia en el trabajo. Se cambió de esposa a abogada. La parte realmente satisfactoria fue la limpieza tecnológica. Isabella llevaba años usando mi contraseña de Netflix, Amazon Prime, Spotify y una docena de servicios de streaming más. Cambié todas las contraseñas, cerré la sesión de todos los dispositivos y activé la autenticación de 2 factores en todos. Que les explicara a sus padres por qué de repente no podía ver telerrealidad sin parar sobre personas con peores opciones de vida que las suyas. Pero la joya de la corona de la eliminación fue mi número de teléfono. El número que había tenido durante 15 años. El que conectaba todos los aspectos de mi vida profesional y personal. Desapareció. Fui a la tienda de teléfonos y salí con un número completamente nuevo que solo tenían 3 personas. Mi abogado, mi contador y mi mejor cliente, quien me envió suficiente trabajo para mantenerme ocupado durante la siguiente década. Los intentos de Isabella por contactarme eran cada vez más frenéticos. Para el domingo, había pasado de simples mensajes de texto a extensas novelas por correo electrónico detallando su remordimiento, sus planes de terapia, sus promesas de ser la esposa que te merecías. Incluso intentó llamar a mi oficina. Sin darse cuenta de que había hecho que mi contestador automático filtrara a cualquiera que mencionara su nombre.
Los mensajes de voz eran particularmente entretenidos. Empezaron disculpándose, luego se enojaron y finalmente degeneraron en la clase de súplica desesperada que incomodaría a un negociador de rehenes. Mi favorita fue aquella en la que sollozó durante 3 minutos seguidos antes de colgar sin decir palabra. El lunes por la mañana llegó el momento clave. La carta de cese y desistimiento. Mi abogado, David Morrison, era de esos abogados que cobraban $500 la hora y valían cada centavo. Sus cartas eran el equivalente legal a un cinturón negro en hacer desaparecer a gente. La carta era una obra maestra de intimidación profesional. Detallaba con exactitud cuántas pruebas tenía del romance de Isabella, detallaba las diversas leyes que posiblemente había infringido al usar el patrimonio conyugal para financiar su infidelidad y dejaba clarísimo que cualquier nuevo intento de contactarme resultaría en órdenes de alejamiento, cargos por acoso y un divorcio muy público que haría que su humillación en el aeropuerto pareciera una fiesta de cumpleaños infantil. David también había incluido un detalle particularmente hermoso. Una contabilidad detallada de cada centavo que Isabella había gastado en su aventura en Miami, desde los cócteles carísimos hasta los bikinis de diseñador y los tratamientos de spa que Daniel había pagado. El total ascendía a poco más de $18,000, dinero que había salido de nuestras cuentas conjuntas sin mi conocimiento ni consentimiento. La carta sugería cortésmente que, si Isabella quería evitar cargos penales por robo, debería considerar esto como una experiencia de aprendizaje y no volver a pisar mi puerta. La respuesta fue inmediata y satisfactoria. En menos de 6 horas, recibí un breve correo electrónico del abogado contratado apresuradamente por Isabella, un oportunista que probablemente trabajaba en un centro comercial, acusando recibo de la orden de cese y desistimiento y confirmando que su cliente respetaría la voluntad del señor Hayes de no tener contacto. Eso fue todo. 10 años de matrimonio, reducidos a un simple reconocimiento legal de que Isabella se mantendría alejada de mí. Pero borrar no se trata solo de borrar a alguien de tu presente. Se trata de reescribir tu pasado. Pasé el resto de la semana repasando metódicamente cada aspecto de mi vida y eliminando el papel de Isabella en ella. Viejos amigos que preguntaron por ella recibieron una respuesta simple: estamos divorciados. No lo comento. Borraron todas sus fotos y menciones en redes sociales. Incluso actualizaron mi contacto de emergencia en el consultorio médico para que apareciera David Morrison en lugar de mi exesposa. La parte más terapéutica fue la destrucción simbólica. Había guardado esa foto de la luna de miel por algo. El martes por la noche, encendí una pequeña fogata en mi patio trasero. La misma hoguera donde Isabella y yo supuestamente compartimos veladas románticas bajo las estrellas. La foto se curvó y ennegreció en las llamas, primero desapareció su rostro, luego el mío, hasta que no quedó nada más que cenizas y el recuerdo de una mentira en la que había creído durante demasiado tiempo. Allí, viendo cómo el último recuerdo físico de nuestro matrimonio se convertía en humo, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. No felicidad. No satisfacción. Ni siquiera alivio. Solo paz pura y sin complicaciones. Isabella Hayes se había ido. No solo de mi casa. No solo de mi teléfono. Sino de toda mi existencia. Había querido borrarme de su vida durante 5 días. Yo la había borrado de la mía para siempre. Y a diferencia de su desaparición amateur, la mía fue permanente, profesional y absolutamente irreversible. La mujer que me traicionó ya no existía en mi mundo. Lo que significaba que por fin era libre de descubrir quién era sin ella. ¿Sabes lo que dicen de jugar con fuego? Al final, todos se queman. Y mientras me ocupaba en limpiar mi vida de la existencia de Isabella, el resto de sus cómplices descubrían que ser cómplice de adulterio conlleva un karma especial. Ya no los perseguía activamente. No era necesario. Lo bonito de una demolición perfectamente ejecutada es que, una vez que se enciende la mecha, las explosiones no paran. Richard Thornton fue el primero en implosionar por completo. Y vaya si cayó de forma espectacular. Al parecer, el contable forense de Catherine se lo había pasado bomba rebuscando en las finanzas de Richard, descubriendo una década de informes de gastos creativos que hicieron que su aventura en Miami pareciera insignificante. Resultó que nuestro hijo Richard llevaba años usando fondos de la empresa para financiar su crisis de la mediana edad. Desde los honorarios de consultoría de Lauren hasta vacaciones de lujo con varias mujeres que, sin duda, no eran su esposa. ¿La hermosa ironía?
El propio banco de Richard, la prestigiosa institución donde había trabajado durante 15 años, era quien dirigía la investigación sobre su mala conducta financiera. Nada representa un suicidio profesional como robar a quienes firman tus nóminas. A las 2 semanas de que Catherine solicitara el divorcio, Richard se enfrentaba no solo a la pérdida de su familia y su fortuna, sino también a posibles cargos penales por malversación de fondos y fraude. Me enteré por mis contactos, porque la información fluye como el agua cuando conoces a la gente adecuada, que Richard se había visto obligado a suplicarle clemencia a su futura exesposa. Al parecer, se presentó en el hospital de Catherine, armando tal escándalo que el personal de seguridad tuvo que escoltarlo mientras sollozaba sobre cómo solo era una crisis de la mediana edad, y Lauren me sedujo. Catherine, como la cirujana impasible que era, supuestamente lo miró como si fuera un tumor particularmente decepcionante y le dijo: «Richard, decidiste tirar a la basura 20 años de matrimonio por un fin de semana con una prostituta. Lo único que lamento es que me haya llevado tanto tiempo descubrir quién eres realmente». Boom. Juego terminado. Richard vivía ahora en un apartamento de una habitación en Queens, conducía un Honda de 15 años y trabajaba como asesor financiero para una firma especializada en ayudar a personas a declararse en bancarrota, la clase de justicia poética que te hace creer en el equilibrio cósmico. Lauren Pierce, mientras tanto, descubría que, cuando toda tu estrategia social gira en torno a ser cómplice de un hombre rico, perder el acceso a ello suele ser catastrófico. El divorcio, muy público, de Richard había expuesto su negocio paralelo a precisamente el tipo de personas que podrían destruir su reputación con unos pocos rumores oportunos en las galas benéficas adecuadas. Las fichas de dominó habían caído rápidamente. Su membresía en el exclusivo club de campo donde había buscado a divorciados adinerados fue revocada tras múltiples quejas de esposas que de repente comprendieron por qué Lauren había estado tan interesada en sus maridos. El contrato de arrendamiento de ese carísimo apartamento en Manhattan que jamás podría permitirse con ingresos legítimos se rescindió cuando su red de sugar daddies se agotó de la noche a la mañana. Incluso su mesa habitual en ese restaurante de moda donde celebraba sus reuniones de negocios de repente no estaba disponible cuando llamaba. Pero lo peor fue que su familia se enteró. Los padres de Lauren, que al parecer llevaban años presumiendo del éxito de su hija, que trabajaba en consultoría, recibieron una reprimenda de la esposa de Richard durante una de esas reuniones sociales incómodas donde todos fingen no saber exactamente por qué se derrumbó el matrimonio de alguien. Según mis fuentes, y en este negocio siempre hay fuentes. La madre de Lauren la llamó entre sollozos, preguntándole si era cierto que su hija se vendía a hombres casados. La respuesta de Lauren, por lo que oí, fue colgar y bloquear inmediatamente los números de sus padres. Nada dice he tocado fondo como cortar lazos con quienes te dieron la vida por no poder afrontar su decepción. Las consecuencias incluso alcanzaron a su hermana, quien, al parecer, estaba siendo interrogada por su propio esposo sobre si los problemas financieros eran hereditarios en la familia y si debía empezar a supervisar sus cuentas con más atención. La reputación de Lauren ahora era radiactiva, y la contaminación se estaba extendiendo a cualquiera que tuviera la mala suerte de compartir su ADN. Becca Nolan, la pobre Becca, fue quizás la víctima más patética de toda la operación. Perdió su trabajo en la clínica dental una semana después de que estallara el escándalo. Resulta que al Dr. Morrison, el dentista de Richard, no le hizo ninguna gracia que su recepcionista se viera involucrada en el mediático desastre matrimonial de su paciente. Algo sobre mantener estándares profesionales y evitar conflictos de intereses. Pero el verdadero problema de Becca no era solo el desempleo. Era que nunca había aprendido a pensar por sí misma. Había seguido a Lauren como un cachorro perdido durante tanto tiempo que, cuando su mundo se derrumbó, Becca no tenía ni idea de cómo funcionar de forma independiente. Supe que había estado llamando a sus viejos amigos del instituto, intentando reconectar con gente a la que prácticamente había ignorado durante años mientras se dedicaba a jugar en la liga de Lauren. Las respuestas no habían sido alentadoras. Resulta que cuando pasas años actuando como si fueras demasiado bueno para tus amigos de la ciudad porque te relacionas con gente más sofisticada, esos amigos tienden a recordar. Becca estaba descubriendo que los puentes quemados no se reconstruyen solo porque de repente necesitas un lugar a donde ir. Chloe Ramírez había logrado evitar lo peor de las consecuencias inmediatas, pero su matrimonio pendía de un hilo más fino que sus excusas. Su esposo, Marcus, no confundir con mi amigo periodista Marcus, era profesor de matemáticas de secundaria, al parecer, había pasado el fin de semana después del viaje a Miami haciendo sus propios cálculos.
En concreto, había calculado exactamente cuánto dinero había gastado Chloe en su fin de semana de chicas, lo había comparado con su cuenta de ahorros conjunta y le había planteado algunas preguntas muy incómodas sobre la procedencia de los fondos. Cuando Chloe no pudo dar respuestas satisfactorias, probablemente porque la verdad implicaba admitir que sabía del acuerdo de Lauren con Richard, Marcus se mudó a la habitación de invitados y empezó a preguntar sobre consejeros matrimoniales. Lo más sensato era apostar a que el matrimonio de Chloe duraría casi tanto como una bola de nieve en agosto. Marcus no era de los que perdonaban y olvidaban, sobre todo cuando perdonar implicaba fingir que su esposa no había gastado el dinero de sus vacaciones en encubrir las actividades extramatrimoniales de su amiga. Pero la ironía más deliciosa era Daniel Cross, el chico dorado que creía tener su feliz para siempre con Isabella. Los problemas de Daniel se habían multiplicado más rápido que los conejos en primavera. La investigación del ayuntamiento había descubierto suficiente corrupción como para mantener a la fiscalía ocupada durante años. Sus socios no solo lo habían abandonado, sino que intentaban activamente recuperar sus inversiones antes de que todo el negocio fuera incautado como prueba. Sus proyectos de desarrollo estaban estancados, su reputación era un desperdicio tóxico y sus gastos legales se acercaban al PIB de un país pequeño. El hombre que se creía demasiado listo para ser atrapado ahora se enfrentaba a la posibilidad real de pasar sus años dorados en una prisión federal, compartiendo celda con alguien que apreciaría su belleza. Pero la guinda del pastel de la miseria de Daniel el domingo fue la venganza de Emily. La dulce maestra de primaria, Emily, resultó tener una vena vengativa que enorgullecería a Maquiavelo. No solo guardaba copias de todas las mentiras de Daniel sobre el retiro de bienestar, sino que también había investigado por su cuenta sus prácticas comerciales. Resulta que Emily tenía un hermano que trabajaba para Hacienda, y le había sido de gran ayuda señalando algunas discrepancias interesantes en las declaraciones de impuestos de Daniel a lo largo de los años. Daniel ahora estaba viendo auditorías que harían que una endodoncia pareciera un relajante tratamiento de spa. Lo bonito de ver cómo se desarrollaba todo esto era que no tenía que hacer nada. Había encendido la mecha inicial, sí, pero todo lo que vino después fue simplemente la consecuencia natural de las propias decisiones de cada uno. Habían construido su castillo de naipes sobre cimientos de mentiras, y yo simplemente les había proporcionado la suave brisa que lo derrumbó todo. Los amigos de Isabella se creían tan inteligentes, tan sofisticados, mucho mejores que la aburrida vida suburbana que yo representaba. Ahora todos estaban descubriendo lo que sucede cuando tu estilo de vida depende de mentiras, manipulación y el dinero ajeno. Querían emoción, aventura, pasión. Bueno, el tribunal de quiebras es sin duda emocionante. El desempleo es toda una aventura. Y no hay nada más apasionante que ver cómo todo tu círculo social te abandona más rápido que las ratas huyendo de un barco que se hunde. Por primera vez en mi vida profesional, no fui el daño colateral. Fui la tormenta. ¿Sabes lo que nadie te dice sobre la venganza perfecta? Es como comerte un pastel de chocolate entero tú solo. Increíblemente satisfactorio en el momento, pero después te deja una sensación de vacío y náuseas. 3 semanas después de que el mundo de Isabella se derrumbara en el aeropuerto internacional de Miami, estaba sentado en mi casa impecable, sin Isabella, bebiendo bourbon y preguntándome por qué la victoria me hacía sentir tan malditamente sola. No me malinterpreten, no dudaba en destruir las vidas de quienes intentaron destruir la mía. Esa parte seguía sintiéndose bien. Pero hay algo surrealista en lograr exactamente lo que te propusiste y luego darte cuenta de que no tienes ni idea de lo que viene después. Durante 10 años, mi vida giró en torno a ser el esposo de Isabella. Y durante el último mes, giró en torno a no serlo. ¿Y ahora qué? Fue entonces cuando Emily Sanders volvió a la palestra. Estaba en la taberna Murphy un jueves por la noche, bebiendo mi tercer bourbon y fingiendo ver un partido de baloncesto que me daba igual, cuando alguien se sentó en el taburete de al lado. Miré, esperando ver a otro hombre solitario de mediana edad ahogando sus problemas en alcohol, y en cambio me encontré mirando a la mujer que me había infligido la humillación pública más hermosa que jamás había presenciado. Vaya, vaya, dijo Emily, pidiendo una copa de vino tinto como si perteneciera a ese lugar. Si no es el mismísimo titiritero. Emily se veía diferente a la del aeropuerto. Menos como una dulce maestra de primaria y más como alguien que había pasado por una guerra y salido del otro lado con unas curiosas cicatrices de batalla. Llevaba el pelo más corto, la ropa más cara, y algo en sus ojos sugería que había aprendido algunas cosas sobre sí misma en las últimas semanas. Emily,
dije, levantando mi copa en un brindis fingido. ¿Cómo te trata la vida después del año? Como una resaca terrible que por fin se pasó, respondió, chocando su copa de vino contra mi bourbon. Gracias por eso, por cierto. Resulta que descubrir que tu novio es un mentiroso puede ser sorprendentemente liberador. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento, dos personas traicionadas por el mismo hombre, viendo los mejores momentos de ESPN y fingiendo que nos habíamos encontrado por casualidad en un antro de Queens. Entonces, Emily finalmente dijo, ¿qué se siente ser el hombre más meticuloso de Estados Unidos? Porque lo del aeropuerto fue vengativo de otro nivel. Sinceramente, estoy impresionada. Lo sentí necesario. Dije, lo cual era cierto, pero no del todo. Isabella quería borrarme de su vida. Simplemente lo hice permanente. Emily se rió, y no era la risa dulce de profesora que había oído en su escuela. Esta era más oscura, más sabia. ¿Sabes qué es gracioso? Daniel se pasó toda nuestra relación diciéndome que era demasiado buena, demasiado confiada, demasiado dispuesta a ver lo mejor de la gente. Dijo que necesitaba ser más desconfiada, más protectora conmigo misma. A ver si adivino, ¿te estaba ayudando con esa educación? ¿Todos los días? Y lo irónico es que tenía razón. Era demasiado confiada, demasiado dispuesta a creer que alguien que decía amarme no me mentiría sistemáticamente en la cara durante meses mientras planeaba dejarme por su exprometida. Observé el rostro de Emily bajo la tenue luz del bar. Había algo diferente en ella, más allá del corte de pelo y la ropa. Desarrolló lo que reconocí como la mirada perdida. Esa expresión particular que se pone cuando la gente ve tras el telón y se da cuenta de que la mayor parte de la interacción humana es solo teatro elaborado. ¿Y ahora qué?, pregunté. Volviendo a la docencia. De vuelta a creer en la bondad fundamental de la humanidad. Ah, sigo enseñando. Dijo Emily, tomando un sorbo de vino. Pero digamos que ya no soy la ingenua maestra de kinder que creía en cuentos de hadas y finales felices. Resulta que ser completamente engañada por alguien a quien amas es una experiencia muy educativa. Bienvenida al club. Nos reunimos para tomar algo y hacer observaciones cínicas sobre la naturaleza humana. Emily sonrió, por primera vez desde que la conocía, la sonrisa se le reflejó en los ojos. De hecho, en parte por eso estoy aquí. He estado pensando en lo que dijiste en la escuela ese día, en que merezco tener cierto control sobre cómo se desarrollan las cosas. Y me di cuenta de que, por primera vez en mi vida adulta, sí tengo el control. No tengo novio que considerar. No hay una relación que proteger. No hay nadie a quien preocupar por decepcionar. Es aterrador y emocionante a la vez. Entendí perfectamente lo que quería decir. Hay algo singularmente liberador en no tener nada que perder. Cuando ya has pasado por lo peor que puedas imaginar, la traición de alguien en quien confiabas plenamente, todo lo demás empieza a parecer territorio de bonificación. Además, continuó Emily, he descubierto que tengo un verdadero talento para la venganza. ¿Quién iba a decir que todos esos años lidiando con niños mentirosos de 8 años me prepararían también para lidiar con mentirosos de 34? Lo del aeropuerto fue definitivamente de nivel profesional, lo admito. La mayoría de la gente simplemente le habría enviado mensajes de texto furiosos o le habría rayado el coche. La mayoría de la gente no tiene un agente de Hacienda por hermano, dijo Emily con una sonrisa absolutamente diabólica. ¿Mencioné que la auditoría de Daniel se ha convertido en una investigación criminal completa? Al parecer, la contabilidad creativa está mal vista por las autoridades federales. Pasamos las siguientes 2 horas intercambiando historias de guerra como veteranos comparando cicatrices de batalla. Emily me contó sobre los mensajes de voz cada vez más desesperados que Daniel le había estado dejando, rogándole que cancelara la investigación de su hermano. Compartí algunos de los intentos más patéticos que Isabella había hecho por contactarme, incluyendo una carta escrita a mano que había sido devuelta al remitente porque había cambiado el reenvío de su correo a casa de sus padres. Pero en algún momento entre la tercera ronda de bebidas y la historia de Emily sobre el socio de Daniel que la había invitado a una cita específicamente para obtener información sobre la investigación federal, me di cuenta de que algo inesperado estaba sucediendo. De verdad que lo estaba disfrutando. No la triste satisfacción de ver arder a los enemigos, sino el disfrute genuino y sencillo de la compañía de otra persona. ¿Sabes qué es raro?
Emily dijo mientras el camarero anunciaba la última llamada, pensé que estaría devastada durante meses. Pensé que necesitaría terapia, antidepresivos y uno de esos ridículos viajes de autodescubrimiento a Bali. Pero resulta que descubrir que tu novio es un completo fraude es como operarte para extirpar un tumor que no sabías que te estaba matando. Claro, la recuperación es un rollo. Pero una vez que sanas, te sientes mejor que en años. Sabía exactamente a qué se refería. El vacío en forma de Isabella en mi vida empezaba a sentirse menos como una amputación y más como la eliminación de algo que me había estado agobiando durante años. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Emily mientras esperábamos nuestros respectivos viajes compartidos. ¿Alguna vez te preguntas si estamos rotos ahora? ¿Si alguna vez podremos volver a confiar en alguien? Era una pregunta que había estado evitando hacerme. Creo que tal vez solo somos más cultos, dije. Menos propensos a ignorar las señales de alerta. Más dispuestos a confiar en nuestros instintos. Más desconfiados, querrás decir. Más realista. El coche de Emily llegó primero. Un Toyota destartalado que parecía haber vivido décadas mejores. Al levantarse para irse, se volvió hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Para ser un hombre que acaba de destruir varias vidas mediante una cuidadosa guerra psicológica, eres sorprendentemente buena compañía. Tú tampoco estás tan mal para ser un maestro de kinder con una vena vengativa. Primaria, corrigió. Y es tercer grado, no kinder. Los de tercer grado son mucho más astutos. Mejor preparación para lidiar con novios infieles. Estaba a medio camino de la puerta cuando se dio la vuelta una vez más. ¿La semana que viene, a la misma hora?, preguntó. ¿Por qué no? Dije que no tenía otro sitio donde estar. Y por primera vez en meses, no me pareció un problema. ¿Sabes qué tiene de gracioso los finales felices? No suelen ser nada dramáticos. No hay orquesta que suene. No hay beso al atardecer. No hay gesto grandioso que lo haga todo perfecto. Los verdaderos finales felices son momentos tranquilos y cotidianos en los que te das cuenta de que la tormenta ha pasado y que sigues en pie. 6 meses después del espectacular accidente aéreo de Isabella, estaba viviendo uno de esos momentos mientras preparaba café en la cocina, veía a Emily leer las noticias de la mañana en su tableta y sentía algo que casi había olvidado que existía. Satisfacción. Habían llegado los resultados finales de la operación destruir a todos los que me perjudicaron, y los resultados fueron incluso mejores de lo que me había atrevido a esperar. Richard Thornton cumplía 18 meses en una prisión federal de mínima seguridad por malversación de fondos y fraude fiscal, compartiendo celda con un exgestor de fondos de cobertura que también se creía demasiado listo para ser atrapado. Su divorcio de Catherine se había formalizado con gran perjuicio. Ella se había marchado con todo, excepto sus deudas y su vergüenza. Lauren Pierce había huido de Nueva York por completo, la última vez que la vieron fue trabajando como recepcionista en una cadena de restaurantes, en un suburbio olvidable de Phoenix. Resulta que cuando todas tus habilidades giran en torno a manipular a hombres ricos, y tu reputación te hace radiactiva para ese grupo demográfico, tus opciones profesionales se ven gravemente limitadas. La membresía del club de campo se había ido, el apartamento en Manhattan se había ido, y al parecer, también su relación con su familia. A veces el karma no solo muerde, sino que se lleva todo el maldito brazo. Daniel Cross se enfrentaba a un juicio federal que sus abogados describían como desafiante, igual que lo es una neurocirugía. Los cargos de corrupción por sí solos bastaron para encerrarlo durante una década, pero el hermano de Emily, en Hacienda, había descubierto suficientes delitos financieros adicionales como para mantener a los fiscales ocupados hasta que Daniel cumplió los requisitos para la seguridad social. Su imperio inmobiliario se había derrumbado más rápido que un castillo de naipes en un huracán, y sus antiguos socios comerciales ahora cooperaban activamente con los investigadores federales para minimizar sus propias condenas. Pero lo más hermoso de la caída de Daniel fue que había perdido a Emily, la había perdido de verdad, de una manera que ni el dinero ni los abogados podían arreglar. Me contó sobre su último intento por recuperarla, una exhibición patética que incluyó presentarse en su escuela con flores y un discurso sobre cómo estábamos destinados a estar juntos, y todo esto es solo un malentendido. La respuesta de Emily fue que la seguridad de la escuela lo escoltara fuera de las instalaciones mientras ella llamaba a su agente de libertad condicional para denunciar una violación de las condiciones de su fianza. Al parecer,
acercarse a la mujer cuya vida destrozaste mientras enfrentabas cargos federales se considera una falta de criterio en el sistema judicial. Becca Nolan simplemente desapareció. Sin dramatismo ni fanfarria, simplemente se desvaneció como si nunca hubiera existido. Lo último que supe es que vivía con sus padres en Ohio, trabajaba en un supermercado local, al parecer, les contaba a todos que se había tomado un descanso de su carrera en Nueva York para cuidar de su familia. Lo cual era una forma amable de decir que había quedado completamente desempleada tras su implicación en el escándalo y que se había vuelto a casa con el rabo entre las piernas. El matrimonio de Chloe Ramírez había durado exactamente 3 meses después de Miami, antes de que su marido solicitara el divorcio. Al parecer, Marcus había investigado y descubierto que la implicación de Chloe en el asunto iba más allá de ser una simple espectadora inocente. Sabía del acuerdo de Lauren con Richard, había ayudado a coordinar la tapadera e incluso había proporcionado coartadas para algunos de los encuentros anteriores de Isabella con Daniel. Cuando Marcus le presentó pruebas de sus mentiras, Chloe finalmente dejó de fingir ser la lista y sutil y admitió que había estado celosa de su matrimonio aburrido y estable y que había querido ayudar a Isabella a escapar del suyo. El divorcio fue rápido y brutal. Marcus se quedó con la casa, los ahorros y la custodia de su hija. Chloe consiguió un estudio y derechos de visita los fines de semana. A veces, los tranquilos son los más peligrosos cuando finalmente llegan a su límite. Pero el gran final, la obra maestra de las consecuencias, le perteneció a la propia Isabella. Mi hermosa e inteligente esposa, que creía poder ser más astuta que un investigador profesional y vivir feliz para siempre con su verdadero amor, había descubierto que los cuentos de hadas no suelen implicar investigaciones federales ni humillación pública. Pasó el primer mes después de Miami viviendo con sus padres, probablemente esperando que yo finalmente me calmara y pudiéramos resolver las cosas, como adultos. Cuando la carta de cese y desistimiento de mi abogada dejó claro que la reconciliación no estaba en discusión, aparentemente intentó contactar a Daniel, solo para descubrir que él estaba ocupado con problemas legales que convertían su relación en la menor de sus preocupaciones. El golpe final llegó cuando intentó volver al trabajo, solo para descubrir que su empleador, una empresa de marketing que se enorgullecía de sus valores familiares y su integridad en los negocios, había decidido que tener una empleada cuya aventura había llegado a los medios locales no era compatible con su imagen corporativa. La despidieron discretamente durante una reestructuración que, de alguna manera, solo afectó su puesto. 3 meses después, Isabella se mudó a un apartamento de una habitación en una zona de la ciudad donde sus antiguas amigas no se dejarían ver, trabajando como representante de atención al cliente en una compañía de seguros especializada en pólizas de alto riesgo. Era un trabajo honesto, que probablemente era más de lo que merecía, pero también estaba muy lejos de la vida glamurosa a la que creía estar ascendiendo. La carta llegó un martes por la mañana, entregada por mi abogado, ya que Isabella aún tenía prohibido legalmente contactarme directamente. Estaba escrito a mano, lo cual me sorprendió. Isabella siempre había preferido los mensajes de texto y los correos electrónicos para cualquier cosa importante. El papel era de papelería barata de farmacia, no del caro que solía comprar para las notas de agradecimiento a las personas a las que quería impresionar. La carta en sí era justo lo que se esperaba de alguien que finalmente había tocado fondo y había tenido tiempo de pensar en cómo había llegado hasta allí. Admitió que la aventura llevaba meses en marcha antes de Miami. Reconoció que me había estado mintiendo, a mí, a sí misma y a todos los demás sobre lo que realmente quería. Incluso se hizo responsable de arrastrar a sus amigos a su lío, aunque noté que no mencionó asumir la responsabilidad de destruir sus vidas en el proceso. Pero lo que más me impactó fue el final. Sé que nunca me perdonarás, y entiendo por qué. Lo que te hice, lo que nos hice, lo que les hice a todos los involucrados fue imperdonable. Pero quiero que sepas que perderte fue la peor consecuencia de todas mis terribles decisiones. Espero que algún día encuentres la felicidad con alguien que te merezca. La leí 2 veces y luego se la entregué a Emily, que estaba sentada frente a mí en nuestra cafetería habitual. Llevábamos meses viéndonos con regularidad, y en algún momento, el café se había convertido en cena, y la cena en algo que sospechosamente parecía una relación, aunque ninguna de las dos se atrevía a usar esa palabra todavía. Emily leyó la carta con la misma expresión que probablemente usaba al calificar tareas particularmente decepcionantes. Bueno, dijo finalmente, al menos ahora es consciente de sí misma. Supongo que es algo. Demasiado poco, demasiado tarde, dije, lo cual era cierto, pero no toda la verdad. La verdad era más compleja.
Creía que Isabella lo sentía de verdad. Incluso creía que había aprendido algo de la espectacular destrucción de su vida. Pero creer que alguien está arrepentido y perdonarlo son dos cosas completamente distintas, y el perdón no estaba en mis planes. «¿Sabes qué es raro?», dijo Emily, doblando la carta y devolviéndomela. Hace 6 meses, la habría leído y habría sentido lástima por ella. Habría pensado que merecía una segunda oportunidad. Y ahora creo que algunos errores no tienen segundas oportunidades. Algunos puentes, una vez quemados, permanecen quemados para siempre. Miré a Emily desde el otro lado de la mesa, esa mujer que había sido daño colateral en la crisis de la mediana edad de alguien y que, de alguna manera, había emergido más fuerte, más inteligente y más hermosa que antes, y me di cuenta de que estaba ante mi segunda oportunidad. No con Isabella. No con la fantasía de quien había imaginado que era Isabella. Pero con alguien real, honesto y lo suficientemente valiente como para construir algo nuevo de las cenizas de la traición de alguien más. ¿Qué crees que pasará ahora?, preguntó Emily. ¿A todos ellos, quiero decir? ¿Al final consiguen su final feliz? Lo pensé un momento, viendo a los transeúntes pasar apresuradamente por el escaparate de la cafetería, todos cargando con sus propios secretos, mentiras y sueños rotos. Creo que reciben justo lo que se merecen. Dije finalmente. Isabella debe vivir con las consecuencias de sus decisiones. Daniel debe asumir las consecuencias de sus crímenes. Los demás descubren quiénes son al no poder esconderse tras el dinero y los matrimonios ajenos. ¿Y nosotras? Extendí la mano por encima de la mesa y tomé la de Emily, notando lo bien que encajaba en la mía, lo natural que se sentía tocar a alguien que no se acobardaba ante las partes más oscuras de mi personalidad. Creo que podemos ser honestos, dije, el uno con el otro, con nosotros mismos, con el mundo. Nada de juegos, nada de máscaras, nada de fingir ser quienes no somos. Emily sonrió, y era el tipo de sonrisa que sugería que pensaba lo mismo que yo, que tal vez, solo tal vez, habíamos encontrado algo que valiera la pena conservar entre los restos de nuestras vidas pasadas. Me gusta la honestidad, dijo. Yo también. Y por primera vez en años, eso me pareció suficiente.